Buenos días, nuestro proyecto se titula Diseño y análisis de un parlante experimental utilizando principios de inducción del electromagnetismo. Este proyecto se desarrolló en las unidades tecnológicas de Santander bajo la guía del docente Ricardo Domínguez y fue elaborado por el grupo conformado por Dana Galvis, Felipe Velasco, Santiago Arias y Jaycee García. Para introducir a nuestro proyecto del parlante experimental, tenemos que saber cómo funciona un parlante y esto funciona gracias a la fuerza de Lorentz. Esto explica de cómo un conductor por el que pasa una corriente eléctrica dentro de un campo magnético experimenta una fuerza y esto es lo que produce el sonido. También nuestra pregunta de investigación se basó en cómo validar experimentalmente el funcionamiento de un parlante usando materiales de bajo costo. En este caso, combinamos materiales reciclables con materiales que no tuvieran un mayor costo. Bueno, nuestra meta principal fue demostrar la conversión de energía eléctrica en energía mecánica. Pues, y para ello usamos un parlante casero que a través del electromagnetismo vibra y produce sonido cuando le enviamos una señal eléctrica desde, por ejemplo, un parlante o un celular. ¿Cómo lo logramos? Pues bueno, con estos objetivos que tenemos acá. El primer objetivo es el general, que es demostrar la conversión de energía eléctrica en energía mecánica mediante un parlante basada en electromagnetismo. Aquí investigamos pues como el corazón del funcionamiento del parlante. Cuando una señal de audio circula por la bobina, pues esta se convierte en un electroimán cuyo campo magnético interactúa con el del imán permanente. Según la fuerza de Lorentz, esta interacción genera una fuerza que mueve la bobina haciéndola vibrar rápidamente y reproduciendo así el sonido. Bueno, en los objetivos específicos tenemos construir un prototipo con materiales de bajo costo. Esto lo hicimos para maximizar y darnos cuenta que esto se puede hacer con materiales no muy costosos y nos sirvió mucho para experimentar y hacer el proyecto mejor. Analizar la interacción entre la corriente alterna y campo magnético de la fuerza de Lorentz. Como lo dije, acá investigamos como lo principal del parlante, cómo interactúa la corriente y también el campo magnético y cómo éstas hacen funcionar al, al parlante. Y medir la frecuencia e intensidad del sonido con Firefox. Esta es una aplicación que la hicimos para medir esto, la frecuencia y la intensidad del sonido del parlante. Bueno, entonces estos fueron los materiales que usamos y bueno, voy a explicar un poquito de la metodología. Acá salen 10 pasos, pero yo voy a explicarlo por fases. En la primera fase construimos y medimos la bobina, fabricamos la bobina y medimos su resistencia. Pues inicialmente en el proyecto obtuvimos lecturas inestables y mucho más altas de lo normal. Basado en esto, llegamos a la fase 2, que es la corrección de resistencia, lo cual es que luego de ajustar el método de medición, determinamos que la distancia real era de 156,6 ohmios, lo que permitió continuar con datos más confiables. La fase 3 fue la optimización del prototipo. Reemplazamos el diafragma inicial por una lata metálica, buscando una mayor capacidad vibratoria. Lo otro que hicimos fue añadir un amplificador TDA 2030 para aumentar la señal enviada a la bobina. Esto fue muy clave para nuestro proyecto. Y la fase 4 fue la validación experimental, en la cual realizamos pruebas con un tono de 256 Hz, midiendo el nivel de presión sonora y el espectro generado por el parlante, con Firefox. Resumiendo y de manera muy fácilmente entendible, voy a explicar cómo es que funciona esto. Ya teniendo el prototipo armado, lo que hace la señal de audio es crear un imán falso. O sea, la música o el tono o cualquier sonido o señal que se le mande a través del el computador o el celular o incluso un equipo de sonido va a ser amplificada primero por el amplificador que se le puso y esa señal eh, que se le manda al parlante es una corriente eléctrica que cambia todo el tiempo y pues también se denomina corriente alterna. Entonces, cuando esa corriente pasa por el alambre enrollado,
que también denomina bobina. La bobina se convierte en un imán temporal. Este imán temporal que se crea con electricidad es llamado electroimán. Entonces, el parlante tiene dos imanes, uno que está conectado a la tuerca que está pegada a la base del prototipo. Sobre esa tuerca se pone un imán de neodimio, yo puse dos, y ese es el primero. Y la bobina, que es el electroimán, ese ya sería el segundo. Como señal de audio se está cambiando de dirección, o sea que va y viene, va y viene. El electroimán de la bobina también cambia su polo magnético. Eso sucede miles de veces por segundo. A veces se repele con el imán fijo o a veces se atrae con el imán fijo también. Entonces, este constante jalar y empujar hace que la bobina, junto con el acetato que le pusimos por encima, vibren de manera rápida. Esta vibración empuja al aire y ese aire empujado es el sonido que se escucha. Esto, volviendo y respondiendo a la pregunta de la introducción, tenemos que este proyecto está fundamental en lo que es la fuerza de Lorentz, que establece que una partícula cargada con un conductor, en este caso, se mueve dentro de un campo magnético que experimenta una fuerza. Y pues ya se mostró la fórmula. El parlante, en el parlante la corriente alterna de audio que pasa por la bobina se convierte en un electroimán. Bueno, dijiste que yo me estoy repitiendo. Tuvimos dos desafíos. El primero fue el montaje, que no generó vibración ni sonido. Se midió con el multímetro y se vio que se había continuidad. Eh, con el multímetro se hizo en modo de ohmímetro. Nos dio que una resistencia muy alta, inicialmente de unos 1500 ohmios. Después fue modificada. Según la ley de Ohm, esta resistencia tan alta limitó drásticamente la corriente de una fuente de audio. Esto resultó en una fuerza de Lorentz inicial que no era suficiente para mover esta membrana. La fuerza era demasiado baja, entonces lo vimos con FIFO, es nos dio un campo magnético de 0,0025 dentro de la zona, pero pues la geometría magnética inicial era dispersa e ineficiente. ¿Cómo lo solucionamos? Primero cambiamos el diseño a una configuración de entre hierro radial, que es la bobina alrededor del imán. Esto lo que hizo fue maximizar la perpendicularidad entre lo que es el vector de la longitud, la fórmula es denominada con L, y el campo B. Así se optimiza pues la fuerza de Lorentz. Y por segundo, compensamos la alta impedancia con una resistencia de 156.6 ohmios, como se dijo anteriormente, introduciendo un amplificador de audio, el cual está referenciado en los materiales. Este amplificador es alimentado por una batería de 9 voltios, lo cual elevó el voltaje de la bobina un voltio. Eso fue lo que se sumó es un voltio, y esto forzó la corriente necesaria. Después de hacer cálculos, arrojó una corriente real de 6,39 miliamperios, lo que generó pues una fuerza Lorentz funcional de aproximadamente 1,75.7 micronewtons. Finalmente, pues con Firefox, que fue el modo de análisis acústico, confirmó que lo que estamos haciendo tenía éxito, midiendo una frecuencia fundamental de 256 Hz con un nivel de presión sonoro de 96 decibeles. Pues esto lo que hace es cumplir con el objetivo que es generar vibraciones audibles. Esto demuestra la riqueza del experimento. No solo logramos que el parlante funcionara como equipo, sino que pudimos observar fenómenos acústicos reales y cuantificables. A partir de los resultados identificamos varias aplicaciones posibles. El dispositivo puede utilizarse como herramienta educativa para explicar conceptos de electromagnetismo, inducción y acústica. También tiene potencial como base para crear dispositivos de bajo costo como megáfonos simples o sistemas de alerta comunitaria. En cuanto a las conclusiones, logramos validar de manera experimental la conversión de energía eléctrica en energía mecánica mediante un parlante casero. El sistema fue capaz de generar 96 decibeles y responder a una señal de 256 Hz gracias al amplificador. La medición precisa de la resistencia, la corriente y la fuerza magnética permitió correlacionar teoría y práctica de forma directa. La principal limitación observada fue la resonancia del diagrama metálico, que introduce distorsiones. Esto abre la puerta a mejorar el diseño realizando un barrido de frecuencias más amplio y probando otros materiales para el diafragma, con el fin de obtener una respuesta más lineal y limpia.
Este trabajo mostró que con herramientas accesibles es posible comprender y replicar los principios fundamentales que hacen funcionar un parlante convencional, fortaleciendo el aprendizaje práctico en ciencias e ingeniería.